Nicolás Rodríguez, docente de la Universidad de La Plata, diseñador y está haciendo su maestría en neurociencia. Contanos un poco, ¿qué te trajo puntualmente a Tierra del Fuego? A Tierra del Fuego llegué de mano de Puerto Global, de Bruno, un amigo, que me trajo para entender un poco qué se puede llegar a hacer en este paradigma que están planteando, que me interesa muchísimo, justo lo hablamos recién con otras personas, el cambio de matriz productiva, entender qué puede ofrecer el diseño al insertarse en la solución para los problemas que plantea esta comunidad y en particular en el software. Y quiero llevar un poco a esta charla que vos decís de tu profesión como diseñador. ¿Qué opinión te merece con respecto al 2020 y el 2021, esto de haber estado ante una pandemia y el surgimiento de nuevos emprendimientos? ¿Qué acompañamiento se le puede dar a esas personas que están deseosas de emprender algo nuevo o que están necesitando emprender algo nuevo para salir adelante y hacer algo distinto, algo productivo con respecto a lo que es la parte de diseño y justamente lo que es la parte del software? Y sabiendo que hoy por hoy están las herramientas tan hábiles que las tenés de forma libre para acceder a diseño. Bien, es un poco lo que hablábamos hoy en la charlita, de entender qué es lo que puede ofrecer el diseño desde plantear los verdaderos problemas, las preguntas a resolver, las verdaderas preguntas a resolver. Ese es el punto de vista del diseño. En este caso yo creo que en la pandemia lo que pasó, y a mí me pasó en particular, por eso pude estar presente en tantas cátedras y materias y acciones académicas, creo que estandarizó un nivel de enseñanza virtual, lo que no significa, y esto también quiero dejar en contado, que esa sea la única manera y que no deba ser eso complementario a un encuentro presencial con tus docentes, porque hoy hay que entender, algo que me interesa mucho es la educación, hay que entender que la educación no existe esta idea de transmitir el contenido, ya nos hemos cambiado de paradigma, lo que hoy tenemos que hacer es formar ese camino para que la persona aprenda. Entonces, en cuanto a la virtualidad, la ha acercado a muchas personas, pero ha estandarizado, es decir, subió la vara en muchos casos, pero en otros la bajó. Porque hay un montón de cosas que veis, son las que hablábamos, de situaciones, estrategias situacionales, que son las que propone el diseño, que nosotros llamamos prototipos, de prototipar, que no son tan sencillas de hacer de manera virtual. Hay toda una cuestión con el papel y la construcción de ideas, bocetando, que no es tan sencillo. A lo que vos me preguntabas para acceder cuando hablamos de algo nuevo, una de las cosas que yo más escucho estando acá en Tierra del Fuego es esta cuestión de tratar de insertarse al campo del software por muchas cosas. Primero porque los sueldos hoy, si bien son altos, propone un nivel de vida que en algunos casos se puede llegar a interpretar como mejor. Yo tendría un poco de cuidado con eso, porque también, si no están bien dadas las condiciones, uno puede pasarla muy solo y demás, pero sí nos propone pensar constantemente. Lo que hoy tiene, lo que nos ha dado la pandemia es el acercamiento de un montonazo de cursos que nos permiten comprender y tangibilizar la utilización de herramientas ya sea conceptuales en el marco del diseño, es decir, por ejemplo, cómo hacer una entrevista, cómo graficar, cómo construir mapas de, ya sea todo lo que nosotros llamamos arquitectura de información, mapas de sitio, todo lo que es, que en sociología se llama objetos de frontera, nos permite construir eso, nos permite entender esa parte, y en el desarrollo de software nos permite comprender lenguajes. Hay un montonazo de cursos y de propuestas para aprender. Entonces yo creo que para un primer acercamiento, lo que trajo la pandemia es la disponibilización del aprendizaje en bloques. Esto es algo muy importante. Hay muchos cursos que son cortos, hay cursos que son largos. Acercó y disponibilizó, porque también se ha abierto un mercado, es decir, la gente estaba en su casa, querían muchas veces aprender algo. Bien, se han formado los videos para comprender ciertas cosas. Creo que de todas formas, insisto con que ahora que estamos como saliendo de la pandemia, eso debe ser complementario con encuentros presenciales de esas prácticas. Correcto. Tomando en cuenta esto que decís vos del cuidado, la importancia de pensar que lo que es el trabajo en software
y más esto de que en muchos casos se da de forma remota, la soledad que te genera de trabajar y la falta esta de compartir espacios o de armar equipos de trabajo, que es lo que se necesita y volver un poco a ese trabajo en equipo, Sí. y no tanto a la soledad. Porque no es la misma la virtualidad y la presencialidad. hay una cuestión que plantea el software en particular, que es algo que nosotros llamamos solucionismo tecnológico, que es pensar que cualquier cosa se puede resolver con tecnología y se puede construir solamente conociendo las herramientas. Y eso hay que tener quizá un poco de cuidado, porque la construcción y el entendimiento en el día a día, en un equipo de desarrollo de software, no es lo mismo. No es lo mismo. No tenemos el tiempo suficiente corriendo para saber si el trabajo remoto de una empresa remota 100% es de la misma calidad. Yo sinceramente, no tengo ningún tipo de empiria al respecto, pero podría apostar que no lo es si no te encontrás nunca con tus compañeros. ¿Por qué? Porque el tiempo que, por ejemplo, uno toma en dar una respuesta al momento de una consulta no es el mismo si yo compartí unos mates con esa persona, si compartí un par de charlas. Hay cierta estandarización de los patrones de conducta con los que nos movemos en la virtualidad, que todavía están medio flojos de papel. Por ejemplo, no prendo la cámara. Entonces a mí me ha pasado de tener colegas durante 4 meses de proyecto y yo nunca supe cómo se veía esa persona. Y eso me cuesta mucho empatizar, porque esto es lo más importante, que nosotros trabajemos a través de máquinas no significa que nosotros seamos máquinas. La tecnología es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. La tecnología es un medio para un fin. Entonces, al trabajar en equipo hay que entender qué hace el equipo. Hay que entender que es necesario, supongamos si es una empresa, un cierre de fin de año donde más o menos nos veamos, porque ahí no es solamente, bueno, le estoy pagando para que estén de joda. Es juntarlos a todos para que sepan, porque así nos movemos las personas, comprendiendo cuál es el olor del otro, cuál es la distancia que tengo que tener, a qué voz habla, qué altura tiene. Todas esas nos dan herramientas para saber cómo manejarnos en el ámbito de la comunicación entre personas. Lo mismo con el trabajo en el día a día. Lo que suele pasar es que nos convertimos en routers de información. Somos personas, cuando trabajamos con, por ejemplo, Slack, Mattermost, somos personas que estamos todo el tiempo contestando. Y también está sabido que, cuando hablo de sabido me refiero a que hay experimentos científicos al respecto que nos traen empiria sobre esto, que uno no puede lograr una atención continua, que son los que nos dan las respuestas a verdaderos problemas, a verdadera calidad superadora de los proyectos, si no me puedo concentrar un buen rato. Y es un poco lo que charlamos hoy en el post charla, esta cuestión de las notificaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un pling, pling, pling todo el tiempo? Estamos entrenados, tenemos un cerebro entrenado que es para prestar atención a cuando alguien de la manada me está llamando. Si yo no me doy vuelta, son miles de años de evolución de me piso un mamut, me meten un lanzazo, me voy a dar vuelta. Pero eso genera algo que nosotros llamamos atención fragmentada. Si yo no logro mantener un tiempo de atención, cuando mi trabajo es, ojo, hay gente que sí tienen que ser las personas que apagan incendios. Si yo no logro un tiempo de atención concreto y sólido para resolver un problema, lo único que vamos a estar haciendo no es trabajar en la industria del conocimiento, como es que se llama. Estamos haciendo, como decimos acá en Argentina, máquina de chorizo. Estamos sacando, reciclando y refritando soluciones. Entonces, hay que entender, cuando algo es remoto, y son esos los estándares que creo que no están establecidos, quiénes son, vamos a poner así, quiénes son bomberos, y tienen que estar esas personas que estén todo el tiempo respondiendo, porque hay gente que tiene habilidades concretas para eso, y quiénes son constructores. Eso es algo, es como, hay partes positivas y partes negativas, no sé si negativas, pero partes a tener en cuenta. Esa es una de las partes a tener en cuenta de la virtualidad. Buenísimo. Hablando un poco de esto también de los equipos de trabajo, que en parte de la charla vos también lo mencionaste, esto de interactuar con distintos profesionales. Sí. O sea, puede ser arqueólogos, antropólogos, biólogos, periodistas. O sea, hacer hincapié en el trabajo interdisciplinario. Sí. Bien. Y hablando un poco de esto del trabajo, de la educación, ¿qué es lo que te llevó a formarte en la neurociencia? En la neurociencia todavía estoy, tengo que hacer ahí
sincero, un poco verde. Estoy recién arrancando, pero lo que me interesa a mí es lo siguiente. En el campo del diseño, por lo menos en Argentina, estamos formados para generar dos cosas. Y yo hablo en particular de mi experiencia como diseñador de comunicación visual. En La Plata salimos con un gran espectro de reflexión sobre lo que estamos haciendo. Y en el software estamos trabajando para que la usabilidad como atributo de calidad de un software más o menos sea de un estándar apropiado, sea alto. A mí lo que me pasa es una cuestión de la metafísica de la cuestión es ética. Yo lo que estoy tratando de entender es, yo estoy trabajando para construir interfaces y demás que solamente generen conversión, porque si no generas en conversión yo puedo decir todo lo que quiera, pero vivo en un sistema, hago ese consenso de perfecto, este tiene que vender. Pero ¿hasta qué punto? Entonces, lo que no encontré por ningún lugar es el conocimiento del puente de lo que pasa en el cerebro cuando los procesos químicos nos fuerzan a interactuar con una interfaz. Lo que yo estoy buscando es entre el conocimiento de cómo percibimos, por ejemplo, leyes de Gestalt y entender lo que vemos, a qué nos pasa en la cabeza. ¿Está ese puente? Yo no lo he encontrado todavía. Lo que estoy buscando es tender ese puente, es decir, para bajarlo bien a tierra, ¿qué le pasa al cerebro? ¿Cuál es el proceso químico que ocurre en el cerebro cuando yo te muestro durante horas y horas y horas por día, semanas y años notificaciones rojas? ¿Qué pasa si cambia el color? ¿Qué pasa con las formas? ¿Qué pasa con una narrativa que no cierra? Por ejemplo, en las interfaces que usamos como redes sociales que sean de loop infinito. Yo lo que estoy buscando es entender en particular cuál es el proceso químico, no psicológico, que eso es que cómo nos sentimos y más, es otra cosa. Yo estoy buscando es químico, es decir, a qué punto yo más o menos genero determinada cantidad de dopamina en el cerebro en base a las interfaces. ¿Cuándo aprendo mejor con una interfaz? ¿Hasta cuánto tiempo puedo sostener la concentración con Zoom? ¿Cuánto tiempo puedo cambiar desde el diseño generando las mismas conversiones de venta para Mercado Libre si cambio algunos colores? Si no ofrezco necesariamente cosas para forzar a una venta, ¿se puede hacer eso? Bueno, lo que estoy buscando es eso, comprender los procesos químicos al momento de interactuar con la interfaz. Bien. Y para cerrar un poco la charla, pensar esto desde la neurociencia y hablando un poco de la actualidad, porque se está hablando de tanto de la evolución de la inteligencia artificial y la dependencia de la tecnología. ¿Qué opinión te merece desde tu punto de diseñador y esto de participar en distintos proyectos de programación y de diagramación de grupos y de trabajo y demás? Yo creo que lo que es hoy inteligencia artificial, acá sí hablo un poco de oído, porque a lo que voy es, si bien hemos trabajado con algunas cosas, no soy experto en absoluto, entonces eso lo dejo claro. Pero sí comprendo la inteligencia artificial como una herramienta que no tiene sentido trabajar para que reemplace a la mente humana, sino que sí debería quitarnos dos cosas. Primero, de encima la carga de tener que hacer ciertos trabajos que son por ahí bastante sencillos de hacer, y convertir procesos que son muy profundos en algo más fácil de trabajar. Es decir, en vez de buscar que reemplace en su totalidad la inteligencia humana, que nos convierta, que establezca ciertos procesos de detección de algo en particular y ya, que no tome ningún tipo de decisión. La decisión la tomamos nosotros, la máquina en función del bienestar humano y no la máquina en reemplazo del humano. Que sería como un trabajo en equipo. Exacto, sí, eso es lo que nosotros, y de hecho hay mucho trabajo en el diseño de inteligencia artificial como interfaz, saber qué pedirle, pero eso es lo importante. Yo creo que eso es lo que hablábamos con una de las chicas y demás, no estamos respondiendo las preguntas que deberíamos responder, y es ahí donde el diseño entra. El diseño tiene metodologías desde siempre, con el razonamiento deductivo, que funciona así, fue de eso la charla, es algo desde la historia de la humanidad, que el diseño lo que hace es explicar, la ciencia explica formas existentes y el diseño experimenta formas nobles. En este caso, con la inteligencia artificial sería qué preguntas le debemos hacer para que responda. No es hasta dónde la podemos llevar, eso no sirve para nada. Pero bueno, el diseño
todavía no está del todo comprendido como lo que yo creo que es y ha sido desde siempre, que cualquier persona diseña, es un proceso de filosofía para plantear las preguntas que realmente tenemos que responder para poder hacer de esta una vida más crítica y mejor. Genial. La verdad que impecable tu charla. Gracias. La de hoy, y bueno, te invitamos a que aquellos que te quieran seguir y conocer un poco más de tu trabajo y convocarte para distintas charlas y todo, si querés dejar tus redes. Sí, por supuesto. En LinkedIn como Nicolás Rodríguez, en Instagram estoy como Nico Rodríguez con Z de Rodríguez, pero solamente tengo la I. Y ¿dónde más? Bueno, el mail, que eso sí puede llegar a ser más útil para la gente acá de Tierra del Fuego, Nicolás Rodríguez DCB, por diseñador en comunicación visual, dcb@gmail.com. Genial. Gracias por tu tiempo y por tu charla. No, muchas gracias a ustedes.